responden a un gradiente de nutrientes principalmente, de nitrógeno y fósforo. Este es un artículo, ahí está tapado por Buscando, de Dolman, perdón. Responde a un gradiente de nutrientes, de nitrógeno y fósforo total, en el cual vamos a tener una relación proporcional, positiva, con un aumento del biovolumen de cianobacterias hacia los extremos más altos. Pero estos autores, Dolman y colegas, encontraron que existían amplios rangos de distribución frente a esos dos gradientes de nitrógeno y fósforo, y que, estoy dando la espalda, y que había una tendencia a una pérdida de la relación con el fósforo a niveles altos, posiblemente por interacciones con el nitrógeno y con limitaciones por nitrógeno, a niveles más altos. Pero hay unos aspectos más interesantes, y es lo que me voy a centrar en la charla, que me parecen más relevantes, que hay grupos que se encuentran muy asociados a concentraciones bajas de estos nutrientes, de nitrógeno y fósforo, y principalmente el grupo de las nostocales, representados por Aphanizomenon, Cylindrophormopsis, Dolichospermum, los han encontrado en altas relaciones nitrógeno-fósforo, lo cual es un poco inverso a lo esperado o a lo dicho en la bibliografía. Es decir, generalmente esperamos que sean en bajas relaciones nitrógeno-fósforo porque son fijadoras en general y pueden fijar nitrógeno atmosférico, pero lo han encontrado. Entonces, lo que estos autores vieron fue que desde las oscilatoriales se relacionan bastante bien con la relación de Redfield, o relación 16:1 nitrógeno-fósforo, en este gradiente, dentro de un amplio rango de nitrógeno. Microcystis se encuentra en el rango más extremo de fósforo, ¿no? Con niveles más altos o más extremos de concentración de fósforo total. Sin embargo, Anabaena y Cylindrophormopsis raciborski tienen amplios rangos de distribución y, como vemos acá, tienen también sus preferencias por ambientes con alta concentración de nitrógeno. Entonces, las nostocales se presentan o prefieren ambientes menos enriquecidos, serían cianobacterias con capacidades de colonizar o sobrevivir en ambientes menos enriquecidos, que prefieren altas relaciones nitrógeno y fósforo. Entonces, con esta información vamos a ver un poco cómo se ajusta la información que nosotros tenemos a nivel de Uruguay, de ecosistemas acuáticos de Uruguay, en cuanto a cómo pueden explicar la distribución de cianobacterias. Entonces nos vamos a basar en una bibliografía también anterior, en la cual comparaba la distribution de Plantotis agardi y Cylindrophormopsis raciborski. Aquí esto también lo había mostrado Fátima Martigani en su presentación. Y lo que observamos aquí, que en el gradiente de fósforo total, en ambos casos, hay una relación positiva de Plantotis agardi, una oscilatorial, con el fósforo total, mientras que Cylindrophormopsis raciborski tiene una relación inversa con el fósforo total. Entonces nos está dando una idea de que este organismo tiene sus máximos en concentraciones bajas, máximos biovolúmenes o porcentajes de biovolúmenes de la comunidad, son máximos en concentraciones muy bajas de fósforo total, y ahí hay un decrecimiento, es decir, lo que sería lo inverso a lo esperado para microcystis. Entonces, bueno, la primera pregunta es ¿por qué Cylindrophormopsis hace eso, o prefiere eso, o es exitosa en esos ambientes? Y utilizaremos también a Plantotis agardi como una forma de comparativa, ¿no? Entonces, el objetivo de este trabajo es evaluar la respuesta de poblaciones de cianobacterias al enriquecimiento por fósforo y nitrógeno en ecosistemas acuáticos de Uruguay, utilizando esa gran base de datos que se generó, que está en desarrollo, está en validación y está en análisis todavía. Son 64 cuerpos de agua del país que están aquí, acá representados, aquí se ve mejor, ahí abajo, en la zona costera de Uruguay, en la cuenca de Santa Lucía, cuenca del Atlántico, Río Negro, Río Uruguay y Cuareim. Serían los principales cuerpos de agua estudiados en Uruguay. Y voy a mostrar un poco de información fisiológica de algunos experimentos que pueden dar un poco de luz acerca de esas relaciones o tendencias que hemos encontrado. Entonces, haciendo una evaluación del fósforo total en Uruguay en función de estos aproximadamente 60 ambientes acuáticos, los que vemos, esta línea roja que se encuentra aquí abajo, es la normativa actual o el estándar actual para ambientes acuáticos desde 1979. Es 25 microgramos por litro, vendría a ser el estándar nacional para fósforo total en las aguas. Y vemos que claramente la mayoría de los ambientes superan ese estándar y están muy por encima del ambiente. Es decir, está planteando un escenario de una importante eutrofización de los ambientes acuáticos, principalmente en la cuenca de Santa Lucía, que es la cuenca que vemos acá, para los que no son uruguayos,
esta cuenca que se encuentra acá, que abastece de agua potable a la población de Montevideo. Y por otro lado, dentro de hay arroyos que vierten a esa cuenca que son los que tienen los máximos en torno a los 2 miligramos o 3 miligramos por litro de fósforo total. Son concentraciones abismales o muy excedidas para un ecosistema acuático. Aquí encontramos a Río Uruguay, Santa Lucía y Río Negro con valores oscilantes, pero próximos a la normativa, principalmente Río Uruguay y un poco hacia arriba, Río Negro y la cuenca o el cauce principal de Santa Lucía. Un aspecto interesante e importante es que un alto porcentaje de estas concentraciones de fósforo total, hoy se hablaba del fósforo total como un estimulador del crecimiento, es decir, no es un estimulador de crecimiento del fósforo total, porque puede estar vinculado a partículas, a formas orgánicas, a precipitados, es decir, no es biodisponible, ¿no? Obviamente no es biodisponible. Pero lo que hemos encontrado dentro de esta base de datos es que hay un alto porcentaje de fósforo que es reactivo soluble, inorgánico o biodisponible. Esto lo que le da a una gran potencialidad a estas concentraciones de generar floraciones en el país. Entonces hacemos una regresión utilizamos un criterio de utilizar valores menores a 4.000 microgramos por litro de fósforo, graficamos el fósforo reactivo soluble en función del fósforo total de todos los datos y los separamos en dos grupos que son los sistemas lénticos y los sistemas lóticos. Entonces quisimos ver cómo se distribuía y si una de esas dos variables se explicaba a la otra, ¿no? Entonces lo que vimos es que los sistemas lénticos, tienen una distribución que no tiene ninguna relación directa o proporcional del fósforo reactivo frente al fósforo total. Sin embargo, los sistemas lóticos sí se muestran muy relacionados. El fósforo reactivo soluble explica mucho del fósforo total que se encuentra en el agua. Así están altamente cargados con formas reactivas inorgánicas y estos ambientes obviamente posteriormente llegan a ambientes lénticos, en algunos casos donde generalmente se producen los blooms. Lo que vemos acá también es que en los sistemas lénticos hay una franja que está bastante por debajo del límite de detección, es un límite de detección de los diferentes laboratorios. Lo que vemos sí son grandes concentraciones de fósforo total y concentraciones indetectables de fósforo reactivo soluble. Es decir, esto no es un error de medición, sino que son mediciones reales y correctas. Lo que está planteando es que el fósforo reactivo se lo disminuyó a concentraciones indetectables porque están en la biomasa o en los organismos, ¿sí? Fue captado por la biomasa. Por lo tanto, se esperaría altas concentraciones de clorofila en estos rangos. En cuanto al nitrógeno inorgánico disuelto, frente al nitrógeno total, tiene una relación similar para los sistemas lóticos, con altas concentraciones de formas inorgánicas disueltas frente a las concentraciones de nitrógeno total. Acá la relación 1 a 1, acá hay datos erróneos que van a tener que ser limpiados, obviamente porque no da la sumatoria, pero sí la de estos que se encuentran aquí. También hay datos o valores de ambientes que tienen tendencia a tener altas concentraciones de nitrógeno total con formas indetectables de nitrógeno inorgánico, planteando que otros sistemas se comportan con fuerte limitación por nitrógeno. Entonces, la respuesta frente a la clorofila, lo que vemos es que, este es uno de los índices de estado trófico, por encima de 100 microgramos por litro, o ambientes se podría clasificar como ambientes hipereutróficos, y vemos que sí, que los sistemas lénticos reaccionan o generan una importante biomasa, o la expresan en una biomasa de clorofila, hasta valores extremos de 500 microgramos por litro, mientras que los sistemas lénticos no forman aparentemente floraciones, ¿no? Simplemente serían los sistemas lénticos los que responden a este incremento en la biomasa. También se observa una relación positiva con el nitrógeno, ¿no? Y la relación con clorofila A. Entonces la pregunta fue conocer cómo los diferentes grupos de cianobacterias, simplemente resumiéndolos como biovolumen de cianobacterias totales, crococales, oscilatoriales y nostocales, y cómo se podían llegar a distribuir frente a esta base de datos, a esta base de información, para el nitrógeno total y para el fósforo total. Entonces se trabajó con una matriz que se la alisó porque hay muchos vacíos de información, con medianas móviles, hizo un alisamiento de los datos con medianas móviles para poder modelar la información y que no genere picos extraños. Entonces se pudo observar que sí, que las cianobacterias se centran dentro de gradientes de fósforo superiores a los 100 microgramos por litro, los mayores biovolúmenes, hay picos incluso mayores,
pero dentro de la relación de Redfield se encuentran en los máximos bastante por encima de esa relación. Pero a su vez hay una mancha aquí, un gradiente de grupos de cianobacterias que se acercan a valores mucho más bajos. Acá, en el caso de crococales o de microcystis, tenemos valores, obviamente se distribuyen muy similar a lo que encontró Dolman, valores extremos de fósforo y una relación bastante proporcional o relación de Redfield, y se encuentran en valores próximos a 500, sus máximos, pero lo interesante es ver entre las oscilatoriales y las nostocales que estos rangos disminuyen marcadamente a valores cercanos a la eutrofia, y las nostocales tienen sus máximos en rangos netamente eutróficos, yendo hacia los mesotróficos, hacia estos valores. Entonces, ¿cómo se distribuyen? Esto es lo que observamos. ¿Cómo se distribuyen estos organismos con la disponibilidad de los nutrientes? Es decir, ya no con nitrógeno total y fósforo total, sino con nitrógeno inorgánico disuelto versus fósforo reactivo soluble. Y lo que encontramos es que las crococales van un poco más hacia abajo, es decir, hacia valores más altos de fósforo en relación al nitrógeno inorgánico. Eso es interesante porque están un poco también por fuera de la relación que uno esperaría de encontrarlas por aquí arriba, mientras que las nostocales las encontramos en otro sitio que no las esperaríamos encontrar, que es en rangos extremadamente bajos de fósforo reactivo soluble, por debajo de 10 microgramos por litro, es decir, ya indetectables, son valores con una alta incertidumbre, pero la información es que son valores bajos o muy bajos. Y lo otro es con valores altísimos de nitrógeno inorgánico disuelto. Es decir, por más que puedan ser fijadoras de nitrógeno, es decir, por más que uno haga el esfuerzo por buscar comida, si uno la tiene cerca, mejor. Y va a crecer más y va a engordar más. Aparentemente es lo mismo.